Esto es El Positivado, un podcast de Juanjo Moreno. Capítulo 1. Venganza. Imagínate que estamos en 1963, en la localidad de Essen, una ciudad que está al oeste de Alemania, que en aquel momento era la República Federal de Alemania, porque como ya sabrás, en ese año Alemania aún estaba dividida en dos, como una rémora de la Segunda Guerra Mundial. Para este relato tiene su importancia. Nos encontramos en la sede de una de las grandes siderurgias del mundo, la regentada por la familia Krupp. Pues bien, en ese lugar se han citado por un lado Alfred Krupp, presidente de la Krupp Company, y por otro lado Arnold Newman, fotógrafo conocido como el maestro del retrato ambiental, siendo en ese momento uno de los fotógrafos más cotizados del mundo. Ambos personajes están preparados para comenzar una sesión fotográfica encargada por la revista semanal norteamericana Newsweek. La idea era ilustrar con las imágenes de Newman un reportaje a uno de los empresarios con más éxito a nivel mundial. Hasta ahí nada especial más allá de los preparativos que tiene una sesión de este nivel. Pero ambos, fotógrafo y modelo, les preceden historias personales que entran en conflicto. Por un lado, Alfred Krupp había colaborado con el régimen nazi, usando en su fábrica mano de obra, entre otras de judíos, en condiciones de esclavitud, provocando la muerte a miles de ellos. Y por otro, Arnold Newman, es un norteamericano que profesa la religión judía. Los dos saben la historia del otro. Los dos, fotógrafo y modelo, crearán una imagen para la historia. La fotografía es un secreto sobre un secreto. Diane Arbus. Para mí esta imagen es un elemento recurrente en mis charlas o cursos que doy sobre iluminación fotográfica, y es que a poco que observamos vemos que el ingrediente diferenciador es la iluminación. Hay otras cosas de las que hablaré posteriormente, como la composición, el tiro de cámara o incluso el momento decisivo que diría Cartier-Bresson. Pero la iluminación es la que construye el discurso de esta imagen. Y es que en ella podemos ver a un señor retratado de forma poco favorecida. Vaya que parece el podólogo del hombre lobo. O como dijo el autor, un demonio. Para comprender cuáles fueron las motivaciones del fotógrafo y cómo Alfred Krupp había llegado hasta ahí, es necesario que miremos en la historia. Cuando se realiza la imagen ya habían pasado 18 años del final de la Segunda Guerra Mundial. La posguerra había creado dos nuevos bloques mundiales capitaneados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Daba así comienzo la Guerra Fría. Para ese año la Segunda Guerra Mundial quedaba lejos por una sociedad que quería olvidar. Incluso países que en su momento fueron enemigos se volvieron amigos y viceversa. Fíjate en un detalle. En ese año se estrenaba en Estados Unidos la primera película de la saga James Bond. Creo que es revelador que a la sociedad de ese momento les llamara más la atención las tramas de espías y de servicios secretos. Una curiosidad de ese año es que se conecta el famoso teléfono rojo, que realmente era de color negro, y que unía el despacho del líder comunista Nikita Khrushchev en Moscú con el del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy en Washington. Era un momento donde Estados Unidos batallaba internamente con los conflictos raciales. Martin Luther King pronunciaba su discurso que comenzaba con el "Yo tengo un sueño", desde la grada del Monumental de Lincoln, haciendo un alegato a la igualdad de derechos entre personas de distintas razas. Pero la noticia que conmociona a todo el mundo en el año 1963 también viene de Estados Unidos, y fue el magnicidio de Kennedy. 2 días después acusan a Lee Harvey Oswald por el homicidio de Kennedy. Oswald muere asesinado por Jack Ruby delante de las cámaras de televisión. Un hecho que provoca un sinfín de teorías de la conspiración que en nuestros días sigue vigente. Pero cuidado, no para todo los nazis eran una cuestión del pasado. Hay que recordar cómo en 1960 el Mossad, que como ya sabes es el servicio secreto israelí, realizó la operación Garibaldi, que consistió en viajar hasta Argentina donde vivía el líder nazi Adolf Eichmann.
uno de los ideólogos de la operación final contra los judíos. Pues bien, el Mossad lo secuestró, lo encarceló y 2 años después, en 1962, es juzgado y sentenciado a la horca. Por lo tanto, en el año de la foto que estamos positivando, el sentimiento antinazi era una realidad para los judíos. Ya hemos puesto en contexto histórico la imagen que estamos analizando. Ahora vamos a conocer los protagonistas de la misma. Alfred Krupp era el último de una saga que en sus comienzos como siderurgia poco tienen que ver con los nazis. A finales del siglo XVIII, la fuerza de Prusia, que era la antigua Alemania, radicaba sobre todo en la eficacia y organización de su ejército, que le llevó a numerosas campañas militares victoriosas. Pero a comienzos del siglo XIX aparece en escena Napoleón. Supuso el comienzo de un grave trauma nacional para Prusia, debido a las derrotas infligidas por el emperador francés. En 1806, el ejército francés entra en Berlín. En ese mismo momento, el progenitor de la moderna firma Krupp, Frederick Krupp, comenzó su carrera comercial con 19 años, al ser nombrado gerente de la fragua familiar. Curiosamente, el destino de los Krupp va unido a Napoleón. El francés, mediante el decreto de Berlín del 21 de noviembre de 1806, estableció un bloqueo continental para ahogar la economía de su gran enemigo, Inglaterra. Una consecuencia inmediata de esta medida fue que el acero británico dejó de estar disponible, y el emperador francés ofreció un premio de 4.000 francos a cualquiera que pudiera sustituir la producción británica. Indirectamente, la guerra y el bloqueo contra Inglaterra favoreció la incipiente producción siderúrgica de Prusia. Este reto estimuló a Frederick, quien fundó en 1811 la Krupp-Gustav-Fabrik. Ya en 1847 los hermanos Krupp, que eran los hijos del fundador, relanzaron una empresa llena de deuda. Lograron fabricar su primer cañón de acero fundido, de cerca de 2.000 kilos. La expansión de la firma Krupp fue imparable. El comienzo de la Primera Guerra Mundial supuso el punto álgido de la producción de los cañones Krupp, llegando a fabricar cantidades ingentes para abastecer al ejército alemán. Además, el apoyo político a los industriales del armamento hizo que la familia Krupp tomara un protagonismo político inusitado, debido a su buena relación con los altos mandos militares. Famosa fue la creación de su arma secreta fabricada bajo la denominación 420. Un cañón de cerca de 6 metros de longitud, capaz de enviar obuses de 420 milímetros de calibre a cerca de 13 kilómetros. El pueblo rebautizó a este cañón como la Gran Bertha, nombre este de la heredera directa de los Krupp. Bertha fue la única propietaria del imperio industrial Krupp de 1902 a 1943, aunque su marido Gustav von Bohlen dirigía la empresa en su nombre. Gustav y Bertha tuvieron 8 hijos. En 1907 nace su primogénito Alfred Krupp, que es el protagonista de la fotografía. Alfred Krupp, tras completar la escuela primaria, se forma en los talleres de la empresa Krupp y estudia metalurgia. Una curiosidad es que participó en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 en la modalidad de vela, consiguiendo la medalla de bronce. Alfred colabora desde 1931 con las SS nazi y tanto su padre como él apoyarán la posterior llegada al poder de Hitler, ya que veían cómo podían aprovecharse del expansionismo del Führer.
Ya en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Alfred Krupp sucede a su padre, Gustav Krupp, al frente de la firma familiar. Un año después, Hitler promulga la denominada Ley Krupp, que preservaba la marca frente a inversiones foráneas, además de asegurar su carácter familiar. Durante la guerra, Alfred Krupp fue apropiándose de fábricas en los países que iban cayendo bajo el poder alemán, especialmente en el este de Europa, lo que en el futuro le conllevará a graves consecuencias. Finalizado el conflicto con la derrota de Alemania, Krupp es juzgado por crímenes de guerra en el conocido Juicio de Nuremberg. Y aquí es donde podemos creer que al fin y al cabo pues fue un empresario que se aprovechó de ciertas circunstancias y no fue más allá de los beneficios económicos que pudo sacar. Pero no es así, fue mucho más allá. Como ya te he comentado, durante la contienda los Krupp se beneficiaron de la política expansionista y racista del Führer. La compañía se apropiaba de aquellas fábricas que estaban en los países ocupados por Alemania, pero quizás lo más pernicioso fue cómo construyó una filial de la firma en el campo de concentración de Auschwitz. Y ahora atento al dato, se calcula que unos 100.000 prisioneros realizaron trabajos forzados en las plantas de los Krupp. La mayoría eran presos soviéticos, de ellos unos 70.000 murieron como resultado de las lamentables condiciones de vida en las que se encontraban. El doctor Wilhelm Jaeger, uno de los médicos de la empresa que fue enviado a supervisar las condiciones de los campos, testificó que las condiciones sanitarias eran atroces. Te voy a subrayar algunas de sus afirmaciones. Las condiciones sanitarias eran atroces. En Kremerplatz, donde trabajaban 2.000 prisioneros de guerra soviéticos y franceses, solo había 10 aseos de niños para 1.200 reclusos. Los excrementos cubrían el suelo de estos baños por completo. Los tártaros y kirguises eran los que más sufrían, caían como moscas, a causa de la mala calidad e insuficiente comida, el exceso de trabajo y la falta de descanso. Miles de moscas, insectos y otros parásitos torturaban a los internos de estos campos. En Nogeradstrasse se llegó a hacer dormir a los prisioneros de guerra franceses durante 6 meses en jaulas para perros. Los hijos de las trabajadoras forzadas en Europa del Este se alojaban en barracones para niños en condiciones no muy diferentes a las descritas, y muchos de ellos murieron por la mala alimentación y falta de asistencia médica. Cuando le pasé este informe a Alfred Krupp, respondió con total indiferencia. El tribunal de Nuremberg sentencia a Alfred Krupp a 12 años de prisión y la confiscación de todos sus bienes por el saqueo de los territorios ocupados y la utilización de mano de obra esclava. Al comienzo de este episodio te recordaba que Alemania en 1963 tenía fronteras distintas a la actual. Y es porque en ese momento Alemania se había dividido entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis ya no eran los enemigos, ahora los enemigos o bien eran los comunistas de la Unión Soviética o por el otro lado los capitalistas de Estados Unidos. Alfred Krupp fue condenado en la zona de Estados Unidos. En dicha zona, el alto comisionado de la República Federal Alemana, John J. McCloy, convencido de la necesidad de restaurar la capacidad industrial de Alemania Occidental frente a la Unión Soviética, decidió entre 1951 y 1952 reducir las penas de la mayoría de los acusados. El propio Alfred Krupp fue amnistiado el 31 de enero de 1951 y se le restituyeron las propiedades de la República Federal de Alemania. A partir de ese momento, Krupp recupera su empresa e hizo que nuevamente alcanzara su pasado esplendor, donde retomamos el momento de nuestra imagen. Por cierto, Alfred Krupp muere en 1969. Su hijo y heredero decide dejar el negocio y vender la empresa a capital extranjero. En 1999 se fusionan los Thyssen y Krupp, dando como resultado ThyssenKrupp AG, que ya poco o nada tiene que ver con el pasado que antes te he descrito. En España podemos encontrar esta marca en ascensores de cualquiera de nuestras ciudades. Y ahora te propongo que conozcamos más profundamente al fotógrafo.
Arnold Newman nace en 1918 en Nueva York, en el barrio judío de Lexington Avenue. Como él comenta en la entrevista que publica la revista Focus, cuando tenía unos 2 años, mis padres se mudaron a Atlantic City. Mi padre perdió todo su dinero durante la crisis bancaria. Todo lo que nos quedaba era lo que teníamos en los bolsillos. Mis padres empezaron en el negocio hotelero y viajábamos de ida y vuelta a Miami Beach y Atlantic City según las estaciones. Yo quería ser pintor. Pintaba desde pequeño. Fui a la Universidad de Miami, donde había 2 profesores de arte que eran maravillosos. Mi padre les mostró mi trabajo sin decírmelo y obtuve una beca parcial. Trabajaba prácticamente todo el día. La mayor parte del dinero que gané lo devolví a la familia. Estaba contento de tener un trabajo y pintaba cuando podía. En dicha entrevista, sigue comentando cuáles fueron los comienzos en la fotografía. Al final del segundo año, me preguntaba si podría soportar otro año más de trabajo y de estudios. Estaba en el paseo marítimo de Atlantic City y me encontré con un amigo de la familia. Su padre, Leon Persky, era fotógrafo. Este amigo me dijo, ¿por qué no vienes a Filadelfia y aprendes fotografía? Persky me ofreció $16 a la semana por hacer retratos en los grandes almacenes Lead Brothers. Su primera exposición la realiza en Nueva York en 1941, es decir, tenía 23 años. Cuenta con el apoyo del fotógrafo Alfred Stieglitz, al cual una vez Newman le preguntó sobre si la fotografía perdía valor si la realizaba preparando la escena. Stieglitz le contestó que para él lo importante era lo que el resultado final le transmitía. Creo que es cuestión importante para el devenir de la obra de Newman. Aunque realizaba todo tipo de fotografías, fueron los retratos los que le concibieron mayor relevancia. La característica de sus retratos era el empleo de elementos u objetos que se relacionaban con los intereses o la profesión del personaje fotografiado, lo que conocemos como retrato ambiental. Él mismo afirma: el segundo plano tiene que sumarse a la composición y ayudar a comprender al personaje. Hacer solo el retrato de alguien famoso no significa nada. Y así fotografió a personajes como John Fitzgerald Kennedy, Mondrian, Marilyn Monroe, Francis Bacon, Woody Allen, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Bill Clinton, Truman Capote o el famoso retrato de Igor Stravinsky, que se ve como continuación o parte de su piano. Él comentaba de dónde surge esa idea del retrato ambiental. Me estaba empezando a disgustar el retrato en el estudio. Veía 2 fotografías, 2 hombres diferentes que estaban juntas. Uno un poco más joven que el otro. Ambos tenían la misma pose, el mismo traje azul, la misma iluminación, el mismo fondo, el mismo pañuelo blanco. Todo era igual. No podía distinguir quién era el dueño de la gran fábrica de la ciudad y quién trabajaba en la cadena de montaje. Tenía que decir más sobre las personas. Me sentía fatal con ese tipo de retratos de estudio, así que volví a New York y comencé a llamar a las puertas de los artistas. Fotografié a Marc Chagall, a Edward Hopper, incluso en la revista Life solo hacían los retratos estándar habituales. Yo fotografiaba a la gente en sus oficinas, en sus estudios. Nadie había hecho algo así antes. Era un momento complicado para mí, ya que compaginaba mis proyectos fotográficos con un trabajo en una fábrica familiar que dirigía mi primo. Dormía en su sillón y por las noches cubría la ventana con una manta y así crear un cuarto oscuro donde revelar mis fotografías. En 1945 recibe la llamada del Museo de Arte de Filadelfia y allí va a realizar una exposición individual con unas 50 copias. Al poco recibe de la revista Life una felicitación por su gran trabajo. No sé si te haces una idea de lo que significaba la revista Life en 1945. En aquel momento no había televisión y si querías saber qué estaba ocurriendo en el mundo tenías que acudir a la revista Life. Life le propone trabajar con él y él le dice que sí, pero como freelance. Le ofrecieron $75 al día, pero Arnold Newman duda. El jefe de fotografía, Wilson Heath, finalmente le dijo que te daré $125 al día. No puedo darte más, pero te daré tu nombre y los derechos de autor en la página. Como él dijo,
Yo era el dueño de mis propias fotografías, lo que después de 60 años es la mejor decisión comercial que he tomado. Mi primer encargo para Life fue Eugene O'Neill. También hice una serie de piezas para teatro. Allí conocí a un dramaturgo Nobel que todos consideraban un genio. Lo fotografié entre bastidores, apoyado en una puerta. En el fondo estaban ensayando su obra. Él era Arthur Miller en la época de su primer gran éxito. Arnold Newman tuvo una carrera longeva, llena de cientos de retratos, un buen número de exposiciones y premios. Murió en la ciudad de Nueva York el 6 de junio de 2006. Ya conocemos la historia de nuestros personajes. Ahora te voy a pasar a relatar cómo se hizo la fotografía que estamos positivando. Desde el comienzo fue todo complicado. Por un lado, al recibir el encargo, Arnold Newman, conocedor del pasado de Alfred Krupp, se negó en redondo. Pero cambió su negativa días después. Dicen que el editor de la revista se lo propuso como una oportunidad para hacer algo diferente. La verdad que eso es un dato que no te puedo confirmar, pero lo que sí es evidente que cambió de opinión y decidió hacer las fotos. Por otro lado, Alfred Krupp, al saber que el elegido era Newman, no tenía claro ni él ni su entorno más cercano que fuese el más indicado, ya que conocían que el fotógrafo profesaba la religión judía. Y aquí tenemos otro de los grandes momentos de esta historia. La mañana anterior a la sesión, Arnold Newman llega a Essen y lo instalan en un bello hotel que era propiedad de los Krupp, como gran parte de la infraestructura de esa localidad. Lo citan en las instalaciones de la fábrica y allí un grupo de directivos lo rodean en torno a una mesa. En ese momento le comunican que la sesión no va a poder realizarse, ya que el señor Krupp no va a poder atenderle. El fotógrafo sabe que un diálogo sereno en esa situación y con aquellas personas desconocidas no le iba a servir, y veía que se le fumaba la oportunidad de realizar la imagen que tenía planteada. Así que reaccionó poniéndose en pie y dando un fuerte golpe en la mesa alzó la voz y dijo que no estaba dispuesto a que no tomaran su tiempo con la importancia debida. Sacó de su maletín un libro con retratos realizados por él y exigió de forma firme que le entregaran el ejemplar a Krupp. Se hizo el silencio en la sala y uno de los directivos le llevó el libro a Krupp. Tras esperar unos tensos minutos, el directivo volvió y comentó que el señor Krupp estaría encantado de posar para Arnold Newman. La sesión se acordó realizar al día siguiente, por lo que ese día decidió visitar las instalaciones para buscar localizaciones adecuadas, algo que cualquier fotógrafo responsable hace si se puede visitar con anterioridad el lugar. La toma en concreto se realiza sobre una tarima que hizo instalar el fotógrafo y que le hacía estar más alto sobre el fondo industrial que se ve en la imagen. Sobre esa tarima colocó una mesa y una silla, y justo detrás de él un molde de una pieza que serviría para enmarcar a Krupp sobre el fondo. Llega el día de la sesión, el trato es educado y Newman llega a reconocer la sorpresa que le supuso ver cómo un hombre tan amable pudo cometer aquellos abusos. Realiza algunas tomas en diferentes lugares hasta que le pide que vaya a la tarima instalada para la ocasión. Alfred Krupp toma asiento. Las dos luces que iluminan al protagonista están colocadas de forma trasera a 3/4. Una luz artificial dura que además crea sombras profundas en el centro de la cara. El efecto provoca además que las pupilas queden oscuras y el blanco de los ojos iluminado, causando un efecto más tétrico. Este esquema de iluminación es el que previamente había estudiado, pero sobre el modelo tenía que ver si realmente todo funcionaría como tenía diseñado, y a la vez necesitaba de ese momento justo en el que Krupp iba a colaborar a toda esta historia de forma involuntaria. Ese momento llega al pedirle que se inclinara ligeramente hacia adelante. A la vez el modelo coloca sus codos encima de la mesa y sus manos por debajo de la barbilla. El fotógrafo tomará una serie de pruebas con película Polaroid. Con ellas comprueba si todo está correctamente. La luz incide perfectamente como quería Newman.
y cuando este ve el efecto, según comentaba, se le erizaron los pelos de la nuca y de forma instintiva acciona el obturador de la cámara. Newman trabaja con todo tipo de formatos, desde el 35 mm a la cámara de placa. Al bucear por diferentes biografías descubro que en un reportaje en la revista American Photos de abril del 2000 cuenta cómo pudo comprar la cámara Graflex Speed Graphic 4x5 pulgadas, una cámara que utilizó en muchas ocasiones. Por ejemplo, con esta cámara y una lente de 6 pulgadas realizó el famoso retrato a Stravinsky. Entiendo que no era una cámara más para él, cuando en diferentes ocasiones la nombra. No tengo el dato, pero quiero pensar que realizó la toma con la Graflex 4x5. Una cámara, como te decía, de placas, es decir, de película no enrollada. Estas placas iban insertadas en un chasis que se colocaba como respaldo en la cámara. Cada 2 tomas se cambia el chasis, por lo que cada imagen tenía que estar muy bien pensada. Sí es cierto que, como cualquier otro tipo de actividad, ganas destreza en la medida que le vas dedicando tiempo. De hecho, esta cámara la utilizaban reporteros gráficos. Pero como te he comentado antes, utilizó pruebas Polaroid. ¿Qué significa eso? Bueno, pues es que estamos en 1963 y para ver el resultado tenían que esperar al proceso de revelado de los negativos y como mínimo hacer una hoja de contacto para visualizar con lupa y seleccionar la imagen. Pues bien, la marca Polaroid creó las fotografías de revelado instantáneo. Se crearon chasis Polaroid para las diferentes cámaras de placa y medio formato, de forma que el fotógrafo al utilizarla podían observar in situ una aproximación muy fiel del resultado final y también podía servir para enseñar al responsable de la producción o bien a la persona a la cual estaba posando cómo quedaría la imagen y así darle el visto bueno. ¿Qué es lo que hizo Arnold Newman? Pues ocultar esas pruebas Polaroid para que no se descubriera su plan. La imagen, si la observas, verás que prácticamente está nítida en los 3 planos: el protagonista, el marco del molde y el fondo industrial, que ahí sí hay un desenfoque pero no es muy profundo. Esto, unido a cierta deformación en la cabeza de Krupp, me hace pensar que pudo usar un objetivo angular moderado. Newman se sitúa sobre el modelo por encima de los ojos, de esta forma le otorga un estatus de inferioridad. El punto de fuga de la imagen coincide con el borde de su cabeza y el molde que hizo instalar enmarca el fondo. Podemos encontrar reproducciones de esta imagen en blanco y negro, pero el original se hizo en color. Y de ahí sacamos otro elemento que ayuda a construir el discurso. La temperatura de color de la imagen la marcan los focos que iluminan a Krupp, y eso provoca que se vean tonos más fríos en las luces que iluminan el fondo. Y una vez que tenemos todos los datos, es evidente el mensaje que el autor nos pretende comunicar. No es más que la historia de una persona con poder, responsable de acciones criminales y guardián de un lugar que fue un infierno para miles de personas. Y como epílogo de esta sesión, el fotógrafo confesó que todos fueron muy atentos con él y que le propusieron de forma insistente cenar junto al equipo directivo de la empresa. Él no se sentía cómodo y solo accedió a tomar una copa. Cuando llegó a su habitación, según contaba, habían cogido alguna imagen de las Polaroid que él ocultó. Se sintió tan espiado e inseguro de la situación que la mañana siguiente fueron a buscarle al hotel para acompañarlo al aeropuerto. El chofer decidió tomar por otro camino a través de un bosque. Llegó a tal su estado de estrés que pensó que lo iban a matar. Incluso, para una supuesta defensa, sacó de su bolsillo una pequeña navaja suiza multiuso que solía acompañarle. Al final solo era un atajo, pero estaba claro que quería salir de allí lo antes posible. La imagen finalmente no fue publicada por Newsweek, ya que llegó alguna prueba Polaroid a Krupp,
Tuvo que ser 5 años más tarde cuando se publicó en Look Magazine para ilustrar un artículo sobre un libro de William Manchester llamado Las armas de los Krupp. Destacó sobre todo cómo el fotógrafo utilizó sus conocimientos técnicos para construir un discurso. Newman decía: Influencias vienen de todas partes, pero los disparos salen principalmente por instinto. ¿Cuál es el instinto? Es toda una vida de acumulación de influencias, la experiencia, los conocimientos, ver y escuchar. Hay poco tiempo para reflexionar en la toma de una fotografía. Y eso hizo él en esta fotografía que te he traído al Positivado. Poner su conocimiento y su experiencia. Y para finalizar, un último dato. Cuando le comentaron a Arnold Newman el enfado que tenía Alfred Krupp con el resultado y que incluso quería que lo nombraran persona non grata en Alemania, el fotógrafo de forma irónica respondió: como judío, es mi pequeño momento de venganza. El Positivado es una creación de Juanjo Moreno. Todas las voces, excepto las del narrador, han sido creadas a través de inteligencia artificial. El contenido de este programa está sacado de revistas, libros y otras publicaciones. Pero es posible que algún dato no sea correcto. Si eso es así, no se sulfure. No era la intención del autor e intentará afinar en próximas ocasiones. Este podcast, para su realización, no ha recibido ni solicitado ayudas de instituciones públicas, por lo que si no le ha gustado, no tiene por qué hacer aspavientos y ni declaraciones altisonantes. Con dejar de escucharlo servirá, e incluso su salud puede mejorar. Aún así, a todos los que han llegado hasta aquí, gracias por escuchar y haber dedicado su precioso tiempo a este episodio de El Positivado.